Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Buena parte del deterioro democrático de los últimos años se expresa con mucha nitidez en la lucha de poderes que se da entre parlamentos versus presidentes, una relación caracterizada por su tremenda crispación y hasta hostilidad que trasciende la polarización razonable que todo sistema político puede tolerar para funcionar. A lo largo y ancho del hemisferio, esta turbulenta pauta de relación entre poderes públicos, además de condicionar el diseño e implementación de políticas públicas, influencia de manera perniciosa el ritmo de la opinión pública. En el caso colombiano, como lo hemos venido reportando en episodios anteriores, la incapacidad del presidente Gustavo Petro de organizar equipos de gobierno funcionales, la acumulación de escándalos de corrupción y la limitada contención de los distintos factores del pacto histórico han supuesto a su vez una gran turbulencia en la relación con el Congreso. Por su parte, en el caso de Costa Rica, el pasado 1 de julio, por primera vez en su historia, la Corte Suprema de Justicia le pide al Parlamento costarricense que le retire la inmunidad a un presidente para proseguir su imputación en una supuesta trama de corrupción en la contratación de consultoría con el Fondo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Dos casos con circunstancias diferentes, pero que en buena medida dan cuenta del tipo de tensiones que se están dando entre los poderes públicos en América Latina, erosionando la salud institucional, la confianza de la ciudadanía en la política y profundizando aún más el deterioro democrático en la región. Parlamentos versus presidentes será el tema de esta nueva entrega de Mirada Semanal. Soy Xavier Rodríguez Franco, les saludo desde Davenport, Florida, y es domingo 6 de julio de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y para esta semana decidimos hacer una evaluación sobre básicamente lo que está pasando en Colombia en primer término y obviamente con miras a que en algún momento podamos hacer un estudio monográfico sobre las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero a nivel regional, porque vemos que no es nada más, como vamos a hablar ahorita, el caso de Colombia, sino es que vemos que es algo que está, digamos que transversaliza, ¿no? Lo vemos en Argentina, lo vemos en México también, pero particularmente en el caso colombiano, esto pareciera como una anécdota más, ya que ciertamente, y como vamos a evaluarlo un poquito más en detalle, Petro, además de mostrar esas dificultades de armar un equipo, de manejar un esquema de gobernabilidad democrática sostenible en el tiempo, además de eso, hay dificultades que trascienden la frontera colombiana y ciertamente esto deja muchas heridas que todavía siguen abiertas en la sociedad colombiana. Y para eso, Marisabel, me gustaría tu apreciación general, porque claro, hemos evaluado el tema recientemente con este eh, intento de homicidio contra esta figura tan Sí. importante del contexto político colombiano y particularmente ahorita vemos que estamos entrando en un segundo semestre del año 2025 con un enorme, como una tensa calma, no tan solo en el marco meramente político, sino también en el marco social. Adelante. Sí, yo creo que Colombia ha tenido una presencia sostenida en el podcast y es justamente porque no solamente se ha agravado la crisis interna eh, desde el punto de vista de la gestión de Petro hacia lo doméstico, es que también abriendo el frente eh, internacional con su. Ya esto no es un impasse, ¿no? Con Estados Unidos. Estamos viendo en quizás la lectura en líneas generales es que Petro como gerente, como gobernante, tiene muchísimas debilidades, ¿no? Petro podrá ser un hombre curtido en la política, de eso no cabe duda, no solamente por su pasado guerrillero, sino por su experiencia en cargos de elección popular. Pero es que lo que está demostrando como presidente es que no tiene capacidad de manejo de nada, lo más básico que es su gobierno, ¿no? La gente de la que se rodea. Claro, y Eh, sobre todo que incluso hasta esta misma semana pudimos ver hasta esa forma tan descompuesta con la que manejaba una discusión habitual ya en él de culpar al norte industrializado, ¿no? Y con este impasse que hubo también con Macron, ¿no? Y, Sí, sí, sí.
exacto, ¿no? Y no, y hay gente que lo justifica, hay gente que lo justifica porque digamos, este es una gente que desde el punto de vista político se quedó en el discurso de la Guerra Fría y no hay quien lo saque de ahí, Sí, y sobre porque todo que es eso les da beneficios desde el punto de vista político en un cierto sector, ¿no? claro, y sobre todo comprendiendo la explicación o la narrativa explicativa del problema, básicamente como una calle ciega, o sea, que bueno, ustedes son los culpables y no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, claro, ese es un tema que ciertamente, como bien comentas, a efectos de gobernabilidad, de crear espacios, de buscar puentes, de establecer algún tipo de pauta de entendimiento y sobre todo políticas públicas, que es al final de cuentas lo que hace un presidente, ¿no? O sea, en lo que debería traducirse tanto Sí. discurso, tanta acusación, tanta amenaza y en especial tanto cuestionamiento a la clase política tradicional y esto y lo otro, pero claro, no se traduce en pautas de políticas públicas que permitan el encuentro de la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, destaca, pues bueno, lo de la carta de renuncia de Laura Sarabia, pues también da cuenta de eso, ¿no? Sí, bueno, con eso que acabas de mencionar, a mí lo que se me ocurre es que esta es una gente que solo maneja la política desde la perspectiva del discurso anticolonial y ahí están, ahí se quedan, no hay ningún tipo de adecuación a los tiempos, ¿no? Entonces, claro, hay quienes sienten resentimiento por el, el regaño de Macron, ¿no? Pero también tenemos que ver cuál es el contexto. Con respecto a lo de Sarabia, nosotros lo habíamos hablado en su oportunidad. Esta es una mujer muy joven, sin experiencia alguna en ese nivel, digamos, de alto gobierno y muchísimo menos para una cancillería y una cancillería como la colombiana, que no es cualquier cosa. Y ahí lo que se ve es, por una parte, que quienes criticaron esa designación tuvieron la razón, ¿no? Y por otra parte, aquí estamos claros que es un tema ya personal. El presidente Petro se rodea de gente problemática y eso lo que indica es que el problema comienza por él mismo, ¿no? Porque si ese es el tipo de gente de la que, en la que yo confío, ¿no? Ese es el tipo de gente, no tiene confianza en gente con experticia, no la tiene porque de lo contrario estarían allí. Eso para un gobernante a cualquier nivel, no solamente presidente, un gobernador, un alcalde, eso es grave, porque vuelvo a lo que decía en un principio, ahí hay un tema de habilidades desde el punto de vista de la gestión. No podemos seguir pensando que el problema son Benedetti y Sarabia. El problema nace de quién les da el poder. Y ahí es donde está la desconexión que tiene Petro con el tema de gobernar. Gobernar no es hacer política por Twitter, eso no es gobernar, eso es ser un influencer. Y él pareciera que está más dedicado al debate por redes sociales o al debate, digamos, mediático, en lugar de prestarle atención a la realidad que tiene un país que desde el punto de vista geopolítico es estratégico y ahora encima tiene este impasse que ya no es un impasse, esto ya es serio desde el punto de vista justamente geopolítico con Estados Unidos. Estamos hablando de, bueno, no sé qué falta para que haya una ruptura diplomática, ¿no? Porque se llamaron, llamaron a ambos embajadores, ¿no? A consulta. Sí, sí, Es lo, claro, claro. es lo último que sabemos, pero de ahí el paso a romper relaciones está ahí. Ah, eso es preocupante. Vamos a ver qué dice Claro, Manolo. claro, no, por supuesto. Y en especial me gustaría un poco esa apreciación, porque como bien comentas, es un tema de manejo y de la lucha por un relato que no se compadece con esa amplitud que debería haber puertas adentro también en el gobierno, ¿no? O sea, fíjate que siempre las acusaciones son muy grandilocuentes, lo vimos también con renuncias anteriores de otros ministros, ¿no? Salen Ujú. por redes sociales, y bueno, de hecho él mismo responde, ¿no? De que bueno, hay que poner el corazón en los más pobres, en los justos, con este tema del buenismo, ¿no? El uso y abuso de este tema de que bueno, yo soy más, estoy más con la justicia social que tú. Claro, es algo que obviamente se ve un poco casi que
pareciera más bien como las bases del partido, de un partido socialista de juvenil, ¿no? Más que, más que de un presidente en funciones. Y en ese sentido, Manolo, te paso y bienvenido. Me gustaría un poco tu apreciación con este caso, en el caso colombiano, pues que vemos cómo esto incluso también tiene repercusiones fuera, especialmente en la política exterior. Adelante. Y además, fijaros que la noticia digamos, de la semana está terminando no con esta renuncia, ¿no? De Laura Sarabia, ¿no? De la canciller, ¿no? Que era una mujer que ha hecho y deshecho, ¿no? Eh, pues muchas cosas, ¿no? A lo largo de los 3 años de presidencia de Petro, ¿no? Es decir, a mí lo que me preocupa, y ese es también el cariz de dos textos que estoy sacando este fin de semana, tanto en Latinoamérica 21 como en El País, de, eh, digamos, de la irresponsabilidad del liderazgo. De acuerdo que hay elementos que, como habéis estado comentando, que tienen que ver mucho con la estructura institucional de las relaciones entre los poderes, ¿no? Yo creo que en este sentido, pues el presidencialismo siempre se ha dicho que es uno de los peores esquemas para que los poderes colaboren, ¿no? O sea, los incentivos para que cooperen los poderes son menores en el presidencialismo que en el parlamentarismo, lo cual tampoco quiere decir que es que el parlamentarismo sea perfecto, ¿no? O sea, no estoy queriendo decir eso, ¿no? Pero sí que el presidencialismo tiene mayor trabas. Pero este factor que lo hemos repetido muchas veces en otros programas, ¿no? De, de la falta de liderazgo pedagógico, de la falta de responsabilidad, tanto en como diría Max Weber, en la ética de la convicción, como en lo que tiene que ver con la- ya no solo la convicción, sino también la responsabilidad en términos de un determinado programa y de un determinado ser consecuente con los actos de uno es muy preocupante, ¿no? Y claro, si hiciéramos una clasificación, yo me temo que Petro sería uno de los grandes líderes de esa clasificación. Yo creo que esto también lo hemos comentado otra vez, pero hace relativamente poco, La Silla Vacía, este prestigioso medio de Bogotá, había analizado la actuación de Petro en redes sociales. Y es terrible, ¿no? Porque su manera de incitar al odio, de descalificar al contrario, etcétera, constituye un récord, ¿no? Y eso pues hace que llueva sobre mojado y resulta tremendamente pernicioso, ¿no? Para la política. Claro, obviamente en este sentido, por supuesto, siempre hemos estado tratando de examinarlo y sacarlo, ¿no? Del esquema habitual, ¿no? De que, bueno, los políticos de izquierda o de derecha son así o asado, sino que este tema también va directamente enfocado con respecto a esta dinámica que es lo esperable en una democracia, que el Parlamento tenga esa dinámica de contención, pero lógicamente aquí vemos que es un tema muy complejo y en ese sentido tiene unas repercusiones no tan solo a puertas adentro, sino también puertas afuera, ¿no? Y eso evidentemente, como comentaba Marisabel al principio, pues se deja ver, se muestra en la política exterior, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría ya ahora también aprovechar que te tenemos en la línea, Manolo, evaluar el caso particular de Costa Rica, ¿no? Donde vemos que por primera vez se le pide vamos hablando de que es un país que lo hemos reseñado muchas veces aquí, que tiene un perfil, digamos, de cultura democrática sólido, que no es algo, digamos, que no es noticia, pero lo que sí es noticia es que por primera vez en la historia, pues la Corte Suprema pide a la Asamblea Legislativa que se le retire o por lo menos que se revise el tema de la inmunidad presidencial sobre algo tan delicado como el tema de contratación de consultorías con el dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica.
bueno, ciertamente es algo, obviamente, es algo que se abre una investigación, pero ciertamente ya que eso ocurra ya marca un precedente preocupante, sobre todo considerando de lo que ha sido políticamente Costa Rica en Centroamérica. Exacto, y aquí el enfrentamiento es entre el Ejecutivo y el Judicial. No digo que esto sea un caso raro, porque en otra dirección es lo que define, y esto ya lo hemos hablado también en otro momento, la política en Guatemala, ¿no? Pero en Costa Rica es así, como tú bien has dicho, ¿no? La Corte lo que se ha limitado es a seguir la Constitución, que requiere para encausar a un presidente de contar con la autorización para abrir el proceso de la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que ha hecho. Claro, ¿qué ocurre? Que el señor Chávez en la Asamblea Legislativa de Costa Rica está en minoría, pero está en minoría porque es un hombre que no tiene partido político, que se adscribió a un partido político en el último minuto, y que ese partido político es un partido político tremendamente primero es minoritario, está muy fragmentado y es muy débil. Entonces, claro, él no tiene un caparazón político que pudiera apoyarle, ¿no? Ya no digo protegerle, o también podemos hablar en términos de protección política, ¿no? Entonces, el señor Chávez está absolutamente, políticamente hablando, insisto en esto, en este término, políticamente hablando, está solo, está desnudo absolutamente, ¿no? Y claro, en un país donde la institucionalidad funciona, pues en este caso la Corte Suprema actúa, repito, constitucionalmente, y todo el aparataje comienza, y el aparataje pues puede terminar muy mal con Chávez. Fijaros que existe la posibilidad, que es muy loca y yo no creo que se pueda dar, que Chávez dimitiera ahora mismo, antes del 31 de julio, para que pudiera ser candidato parlamentario para las elecciones del año que viene, de principios del año que viene. Digo que eso es muy loco, porque entonces sí que quedaría totalmente al amparo, no tendría ningún tipo de inmunidad, y no solo esta causa, sino otras causas que podrían surgirle en este tiempo se lanzarían sobre él, y sería un hombre pues extremadamente débil, ¿no? Claro, y en ese sentido me gustaría también tu apreciación sobre este tema, porque claro, es como que para muchos, evaluando el contexto también de la región, es como que, bueno, el presidente apela a, digamos, a la lucha también por el relato, a este tema de ver, bueno, el apoyo que tengo yo no es de un partido, es del pueblo, ¿no? O sea, esa apelación siempre al, Claro. al- a esa simpatía que ciertamente ha logrado conseguir Rodrigo Chávez, sobre todo por su imagen de outsider, pero claro, esto es un tema que en términos también estrictamente de sostenibilidad política pasa factura, y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación, sobre todo Marisabel, ya que, bueno, esto pareciera un déjà vu con otras cosas y que ciertamente incluso lo hemos visto reflejado en algunos artículos que han escrito sobre el caso costarricense recientemente en Latinoamérica 21. Y justamente yo le comentaba a Xavi, Manolo, que recuerdo una colega costarricense viviendo aquí en Estados Unidos que eh, ella decía que la única esperanza de frenar todas las agresiones al sistema político costarricense era la elección de Chávez, ¿no? Entonces, ahora vemos cómo Costa Rica se suma a la lista, ¿no? de em, debilitamiento institucional, porque es el brazo ejecutivo, ¿no? Pero también a mí me entran dudas de cuál es la capacidad de resistencia de los sistemas, ¿no? Porque, como bien lo dice Manolo, hay instituciones, están funcionando, ¿no? Pero hasta qué punto tienen la capacidad de resistir, porque tenemos también unos sistemas presidenciales con unos ejecutivos muy fuertes, ¿no? Entonces, eh, pensar que Costa Rica también pueda pasar por ese proceso de debilitamiento es quizás un indicador, no solamente que las democracias no se pueden, no se pueden descuidar en cuanto a mecanismos de protección
que no pueden ser solamente constitucionales, porque vemos cómo son en algunos casos fáciles de evadir, sino también es un tema de cultura política, ¿no? Porque a veces, así como esta colega decía que había que frenar la agenda LGBT y había que elegir a un tipo como este, ¿verdad? Este, también vemos el caso de Bukele, que la gente sacrifica libertades individuales porque tenemos que frenar la alta criminalidad. Y así vamos cediendo no solamente derechos, sino principios legales y constitucionales en aras de alcanzar una solución, digamos, para un problema coyuntural. Estamos arriesgando las condiciones estructurales de una democracia, ¿no? Entonces quizás son casos diferentes, pero el resultado es que nosotros mismos, los ciudadanos, estamos cediendo en nuestros, a través del voto, estamos cediendo nuestros derechos porque sentimos que es como un plan de emergencia. Yo voy a votar por este para que evite esto otro y no importa si en ese proceso yo voy a sacrificar la constitución, las leyes, las instituciones. Si esto le está pasando a Costa Rica, ¿qué podemos esperar del resto de Claro. América Latina? Es que un poco, es que es como inquietante porque es como un poco este tema del fenómeno del influencer, ¿no? Bueno, yo prefiero un influencer que tiene un montón de zascas, como dicen allá en España, ¿no? Que Así tiene En una es. lugar, en lugar de compilación. un periodista serio que Exacto, sabe o alguien reportar. o un entrevistador que también trabaje los matices, ¿no? Que bueno, a lo mejor yo no Claro, te vengo acá a convencer, pero ciertamente te va a mostrar toda la panorámica de una conflictividad de cosas donde ciertamente necesita el concurso de los distintos factores que hacen vida en una democracia. Y bueno, te lo explico con tres ascas, ¿no? Con tres claro. ideas fuerzas, ¿no? Que es la Y, parte compleja. y es un reflejo de la banalización en la que vivimos, ¿no? No, por supuesto, no quiero caer en eso de los tiempos pasados eran mejores. No, para nada es esa historia. La historia actual es una historia en la que, como bien sabemos, el debate se ha reducido enormemente. El debate es extremadamente emocional, se articula en la descalificación del otro y como decía al principio, en la banalización, es decir, en temas que son verdaderamente irrelevantes, que no son los temas que de verdad preocupan a la gente, sino son los temas que entretienen a la gente. Y esto pues con un mecanismo poderosísimo. Y claro, bueno, vosotros lo sabéis muy bien porque sois especialistas en esto, ¿no? En una nueva manera de comunicar, en una nueva manera de informarse, pues yo creo que es definitivo. Entonces volvemos a lo de Petro. Si estos señores encima, en este caso las señoras son menos, pero también a lo mejor podríamos hablar de la señora Zelaya, ¿no? En Honduras, pero están todo el rato permanentemente usando esta gran maquinaria que son las distintas redes sociales sin ningún tipo de restricción, sin nadie que les ponga mesura y que les diga a su lado, oiga, no, mire, no haga esto, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Y encima además, como hemos tenido, ¿no? El caso al inicio de la semana, que un alto dignatario, como es el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se permite el lujo de hacer el chiste, de hacer la gracia, de llamar daddy, ¿no? Al presidente de Estados Unidos, es decir, llamarle papito. Bueno, pues eso es claro, es darle ya digo, dar una trivialización, y vuelvo a repetir la palabra, que es terrible, ¿no? Y bueno, y la gente pues consume esto, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y en ese sentido yo creo que sería interesante más adelante también tocar otros casos, ¿no? El caso, por lo menos, que también está muy sonándose el caso de Panamá, también toda esta dinámica también de la lucha cultural que se Bueno, está dando en Argentina. perdona, es que fíjate, en Panamá esta semana, claro, Panamá es un país que solo se habla cuando son los temas del canal, que bueno, que es lógico y tal, pero esta semana que se cumplía el primer año de la Asamblea Legislativa y del presidente Mulino, la Asamblea Legislativa ha elegido como presidente de la misma a una coalición, digamos, absolutamente opuesta al presidente Mulino. Es decir, a partir de ya, el presidente Mulino lo va a tener muy complicado. Y eso, claro, tenerlo muy complicado significa que puede llegar pues, al extremo, ¿no? Que es el juicio político.
Claro, por supuesto. Y obviamente también no podemos pasar de lado todo lo que ha venido ocurriendo también en España en las últimas semanas, ¿no? Evidentemente son cosas que, como bien comentas, Manolo, ocurren y tienen efectos tangibles en la Sí, política, bien sea que sea un régimen presidencialista o exacto, parlamentario, sí, ¿no? sí, Y sí, que evidentemente esa predilección de los políticos de nuestro tiempo de la lucha por el relato en las redes sociales más que las políticas públicas, ¿no? Más que crear esos espacios de encuentro a través de la política que ciertamente se deja entrever y por supuesto son temas que con toda certeza lo vamos a trabajar en Mirada Semanal en los próximos episodios. Mis queridos, se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí y bueno, seguiremos evaluando el pulso político de la región en los próximos episodios de Mirada Semanal. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.